una canción de Carlos Curayan y ahora vamos a charlar con él, ¿no? Qué alegría tenerte en Ratón de Biblioteca. Contanos, Carlos, acerca de tus inicios, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste? Me parece que no va a alcanzar un programa. Bueno, como realmente en los pagos de Carlos Morazno fue. Fue en la Casa de Cultura de Ramos Mejía. Fue mi primer intervención disruptiva, como se le quiera llamar, en un encuentro que no lo organizaba yo. Me invitaron a tocar 2 temas y era el año 77 y canté un tema que había compuesto en el año 76, el 24 de marzo, que se llama Subieron y está en mi canal de YouTube y en otros lados. Y fue grabado eh, por la Unión de Músicos Independientes, fue editado el disco en el 2012. Hermoso el disco, ¿no? Muy lindo. Sí, lo vamos a mostrar. Bueno, tiene un pequeño póster, tiene todos los temas que grabé en aquel entonces. Es un disco prácticamente de memoria y de historia. Y bueno, esa fue la primera noche que canté en ese lugar, en un contexto prácticamente muy difícil, muy terrible, porque La Matanza es uno de los lugares con más centros de tortura que hay en el país, que en ese momento, que existía. Es un lugar emblemático. Y bueno, había que hacerlo y ahí fue donde canté 2 temas y me fui. ¿Te pudiste ir? Me pude ir, sí, salí caminando, sí, salí caminando. La gente que escucha y no conoce la historia, diga, ¿por qué se pudo ir? Porque en esa época ya estabas el patrullero afuera. Claro, para tener una idea, en la municipalidad de La Matanza había un interventor militar, un coronel, El coronel, Bochatey. sí, había otro también. Y de ahí me citaron después y de ahí me llevaron a un regimiento de Morón. Y bueno, zafé, tuve que cantar la canción y un tal mayor Godoy, como yo digo, sentado como un convoy en el escritorio, me dijo, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta lo que usted canta. Bastante delicado. Sí, bastante delicado. Por menos que eso, como dije, alguna vez te mataba. Pero no sé, yo siempre tuve como un halo que siempre me protegió no de lo cotidiano, pero sí de lo épico. Claro. Siempre pude salir. Por eso digo yo que otros por menos no siguieron. Y después, bueno, de ahí pasé al Teatro del Centro, ya empecé a tocar en Cava, porque ante la prohibición yo quería más libertad. Sí. ¿Qué edad tenías? ¿Eras pibe? Y tenía 18 años. 18 años yo no iba a permitir que nadie me diga dónde tengo que cantar y cómo tengo que cantar. Y qué tengo que cantar. Porque justamente como estaba enajenado, vivía en un mundo donde no le tenías miedo ni siquiera a nada que te pasara. Yo pienso siempre, mirándolo de mi lado, ¿no? Que la suerte que tuvimos, me suma a lo tuyo, fue que éramos músicos y teníamos pelo largo, como vos dijiste. Y ellos buscaban el de bigote, nada más que él tenía bigote, porque a mí me paraban siempre ramas y me decían, el pelo te lo cortás, la barba también, el bigote déjatelo. Claro. Pues mira, ¿qué tendrá que ver un bigote, no? Sí, no, bueno, pero también todo tiene que ver. Lo que pasa es que también depende mucho de cómo te paras vos en la vida. Sí, además éramos pibes aparte. Sí, pero depende cómo. Y justamente es la edad más peligrosa. Sí. Es la edad más peligrosa porque justamente
esas cosas que uno hizo lo marcaron a uno para siempre, Sí, en la postura. Calculá que eso fue antes de que naciera el poeta. y sí. Fue el músico primero y el poeta... Primero el músico, Sí, primero el músico, pues no, el poeta no. pero hacías tus temas igual cuando empezaste. En Sin ese- ser poeta, te quiero decir. Sí, mis letras las escribía, claro, Eso. de canciones. Lo que pasa que cuando digo el poeta, digo el poeta. Sí, sí. El poeta es otra cosa. Totalmente. El poeta es otra cosa. El músico es músico. Yo nunca he visto que Spinetta leyera un poema en uno de sus recitales. No. Es muy complicado. Es muy complicado. Eran contados con los dedos, yo siempre me acuerdo. Yo fui Sí, a hacer sí. teatro, mira, te voy a contar esto, Claudia ya lo sabe. Fui a hacer teatro para poder hablar con la gente. Claro. Porque el músico en esa época, sacando Spinetta, sacando Porchetto, Sí, y alguno que me quedara por ahí, no hablaba. Claro. Hacía su música así iba, porque no tenía la Totalmente. capacidad, no era porque no quería. No, lo que pasa es que la poesía, en un escenario, si vos estás tocando determinada canción y parás, se te corta el recital. Para hacer que el recital no se corte y que todo sea parte de una misma performance o de una misma cosa, tenés que tener al poeta incorporado Es muy difícil. en tu cuerpo. Muy difícil. Eh, Más en esas épocas. Claro, vos imaginate que yo, en el Teatro San Martín, o en el Parque Chacabuco, yo decía canciones y oralmente decía los poemas de Juan L. Ortiz, Mira. que eran poemas largos, Sí, colinas, colinas, sobre este verde árido. Y todo eso se podía decir porque yo estaba compenetrado con la poesía y con la música. Tenía las dos fusiones Claro. y entonces eran una. Podía terminar un tema o hacer una base y continuar. Y no sonaba recital de poesía. Claro, sí, Que sí, viste te que entiendo, cuando te lees entiendo te hacen un perfecto. fondo y vos lees un poema, unos versos. No, no era eso. Era realmente el poeta y el músico en el escenario. Exacto. Y no tenías que leerlo, tenías que decirlo oralmente el poema. Cosa que no se usaba mucho en esa época porque casi No, nadie lo hacía, no, porque no se podía, no, era, porque además... no era fácil. No, no era fácil, no era fácil. No solamente, yo dije Juan L. Ortiz, también podría haber dicho Felipe Aldana, que son los dos poetas, o César Vallejo, aparte de llevar mis poemas. Tenía que decirlo si estaba en el escenario tocando oralmente el poema, Claro. porque yo no puedo parar y leer de un libro o de una hoja. Aparte, para que la gente sepa, porque hay mucha gente que es chica y todavía no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, en Barro, que es el único documento que quedó de esa época, Sí. estábamos todos sentados en el piso. Claro. Nadie aplaudía, nadie se movía, era la represión tan grande que uno no se Sí, daba sí, cuenta sí, y lo vivía así. Ni Sí, que sí. hablar de hablar en una poesía arriba del escenario. Es Hoy que- sería fácil, pero Es que lo que pasa es que vos fijate que mencionando eso que mencionas, Carlos, das una magnitud de lo siguiente. Una cosa es una canción Ujú. y una cosa es un poema. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo puedo cantar Subieron en ese momento, Sí, sí. pero si en un contexto de mucha gente, yo digo un poema como dije, por ejemplo, Llevo un trabajador en cada bolsillo, en la época de Malvinas, que es un poema largo, y lo decía en todos los lugares donde había mucha gente. Ujú. En ese entonces no necesitaba ni la guitarra yo. Yo me paraba en el escenario, en la biblioteca, en donde esté, llevo un trabajador en cada bolsillo, será por eso que nunca me alcanza nada, que me mueren los poemas como sueños y viajo con los brazos en alto en los colectivos repletos. Y muero anónimo, envejecido de versos, siendo un poeta tan nuevo. Qué bueno. Soporto una lucha diaria en cada paso que avanzo. Quizás sea eso que los días me terminan, sin yo nunca terminar las horas, que me mueren los meses, los años, las décadas, de tanto esperarlos, se me caen los brazos y me cuesta 1 siglo y medio volver a levantarlos, 1 siglo de poeta y medio postergado. Qué bueno, Excelente. qué bueno. Por Dios. Eso lo podías hacer y lo puedo hacer porque eran poemas que nacieron casi oralmente. Sí, sí, sí. Nacieron para el escenario, nacieron para el cuerpo, porque era el momento y es siempre el momento. Sí. Es siempre hoy. La poesía es siempre hoy, no es de ayer. La
poesía es hoy, siempre es hoy. Y el poeta, por eso digo, si el poeta dice algo, no es lo mismo que una canción. Vos la canción la podés tararear todas las veces que quieras y puede quedar como un hito en la historia y esa canción marca generaciones. Pero el poeta no necesita eso. No está para marcar generaciones, ni hitos. El poeta está no está para que vos te detengas en la canción. Está para que vos te transformes, te conviertes en otra cosa. Es como dijo un poeta entrerriano al pie del Paraná, la vigilia de los ojos abiertos, por ejemplo. Entonces, vos no estás para que esa canción la repitan tal como es 70 millones de veces. Estás para que ese poema, cada vez que lo leas, te cree una faceta nueva, un perfil nuevo, una forma de lucha nueva.